¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N en una noche, como siempre le digo, una noche especial, una noche para el análisis. Lo escuchaba recién a Pablo Dugan y hacía mención a la posición de la antipolítica, ¿no? Paradójicamente, quienes hablan de la antipolítica tienen una posición tomada y tienen una posición en el marco del uno que puede considerar lo que es la política y lo político, ¿no? En ese marco es que muchas veces se instala este discurso y creo yo que es muy útil a veces prestar oído a cuáles son las propuestas. Y las propuestas tienen también una naturaleza o casualidad política, ¿no? Una naturaleza que va a buscar transformar algo, ¿no? Y esa es la función siempre, creo, destacable de la política. En ese contexto, si uno analiza lo que ha sucedido en los últimos días, hay varias cuestiones que son notables. Y yo le diría más bien que si uno hace una composición de lugar, esto que yo le proponía en el día de ayer también, lo que va a descubrir es que hay muchos elementos que datan de otra época, que datan de la historia reciente de la Argentina, de las últimas décadas incluso, y que han sido y son parte constitutiva y que tienen una continuidad, es decir, que no hay interrupciones demasiado visibles, por lo menos, demasiado ostensibles, que uno pueda evaluar que llegan y se van, ¿no? Sino que si prestamos oídos, si prestamos atención, si leemos, en un sentido amplio lo digo, cada uno de los discursos que lentamente comienzan a cerrar el ciclo, bueno, lo que vamos a descubrir probablemente es que esos elementos ya estaban allí. Mire, el gobierno de Alberto Fernández asumió con una urgencia, o con dos, yo le diría. Una de ellas tenía que ver con la renegociación de la deuda en un sentido estricto, primero con los inversores internacionales, con los fondos de inversión y después con el Fondo Monetario Internacional. Y la otra de las emergencias era la de carácter alimentario, ¿no? Rápidamente se buscó un elemento como era la tarjeta alimentar para tratar de solventar esa necesidad extrema que, dicho sea de paso, la Argentina lamentablemente sigue teniendo, no a los niveles en los cuales asumió Alberto Fernández, afortunadamente, pero digo, en ese marco y con las cifras de pobreza tan elocuentes, me parece que hay que prestar nuevamente atención a ese fenómeno. En este sentido también hay otros elementos que considerar. Yo le decía, bueno, llegó lo que era esta emergencia, llegó después la pandemia y allí se reforzó la necesidad, no solo en términos de la alimentación, porque lo que había era una crisis de oferta y también una crisis de demanda, no se podía producir y tampoco se podía consumir, eventualmente si uno tenía recursos con qué hacerlos, y esto, creo yo, forzó una salida sumamente inédita y singular, como lo era la pandemia. Hacía 100 años prácticamente que no había pandemia en el mundo, forzó a los gobiernos a ser creativos, forzó a los gobiernos en términos económicos, y el gobierno argentino, que dicho sea de paso, enfrentaba y sigue enfrentando una crisis de carácter financiero fenomenal, bueno, utilizó los recursos que tenía a mano para tratar de salir adelante. La evaluación de eso probablemente quede para un futuro cercano, si el gobierno de Alberto Fernández logró o no logró vencer lo que era la extrema necesidad que presentó la pandemia, logró o no logró cuidar a la mayor parte de los argentinos, adoptó una responsabilidad en términos políticos con respecto a ese tema. Lo que no me queda ninguna duda es que en un momento como este, donde la crisis realmente uno puede palparla, donde se presentan paradojas que son yo le diría, alarmantes. Un país que crece a una tasa muy importante, como es la Argentina, y que al mismo tiempo tiene cifras de pobreza muy, muy fuertes. Un país que tiene una tasa de desempleo baja, como la tiene la Argentina, de 7 puntos, este es el último dato conocido en los últimos días, y que al mismo tiempo tiene una tasa de indigencia muy importante. Un país que puede ofrecer trabajo de calidad, trabajo registrado, y al mismo tiempo uno puede decir, es de calidad si los recursos que ofrece, si los ingresos que ofrece, si el salario no puede llegar a fin de mes, si ese salario no puede comprar una canasta básica, porque el precio de los alimentos es tan elevado y porque no se logra conducir el ciclo como para que esos salarios puedan comprar precisamente esa canasta. Ahora, yo le decía al comienzo del programa, hay uno o dos elementos que lo cruzan transversalmente todo esto, que uno puede trazar un tiempo histórico y que sin embargo van a estar allí presentes, que uno puede ir hacia atrás, que uno puede llamar con la
con la mano y golpear a la puerta, por ejemplo, de lo que fue el terrible, el nefasto, el oscuro ciclo de la última dictadura cívico-militar, y puede encontrarse allí con el germen y después con el despliegue a pleno de lo que era un programa económico que lo que buscó fue vulnerar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo vulnerar la capacidad del salario para brindar lo que uno podría considerar que es un derecho básico, que es el derecho a la subsistencia, que buscó hacer prevalecer el capital sobre el trabajo, que buscó indefectiblemente liberar las fuerzas del mercado, como decía Martínez Dios en su momento. Y eso uno podría preguntarse, bueno, ¿qué significó? Significó terminar con una deuda que fue a todas luces, mire, yo le diría hasta parecida con la que concluyó el gobierno del expresidente Macri, una deuda que fue tomada en un nivel realmente muy bajo y que fue devuelta en un nivel superlativo. Y entonces uno se encuentra con algunas cuestiones que la verdad que llaman la atención. Por ejemplo, yo voy a compartir con usted esta fotografía. No quiero hacer largo el comentario de arranque, pero me parece que para darle un tono y un marco al programa, ya está con nosotros Jorge Alemán, ya está con nosotros también Alejandro Banoli, me da la sensación de que sirve y mucho. A ver, señor director, si podemos ver la fotografía de la cual hacíamos referencia, donde se lo ve al expresidente Macri, bueno, jugando al bridge, ¿no? Y esta foto da vuelta por los medios, nos divertimos, lo digo por supuesto en un tono irónico, hablando sobre el resultado que está obteniendo Macri en el torneo. Bueno, aparentemente ya está fuera de ese torneo, porque ha obtenido malos resultados. Y nos parece natural y nos parece hasta lúdico, ¿no? El comentario. El expresidente Macri, que está en términos generales imputado en una causa donde las víctimas de el Ara San Juan y sus familiares, ¿no? En este caso, bueno, han presentado lo que es una demanda, donde al mismo tiempo uno podría decir el gobierno de Alberto Fernández se ha esforzado en la gestión de la deuda, una deuda que dejó el expresidente Macri, a partir de un programa económico llevado adelante de forma irresponsable que terminó con un endeudamiento bestial. Entonces, este tipo de imágenes, ¿qué grado de daño le hacen a la Argentina? ¿Qué grado de daño le hacen a las instituciones? ¿En qué medida nos golpean en lo que es lo más básico, que es la preocupación porque el modelo económico no deje afuera a millones de argentinos? Hay varias cuestiones que quiero comentarle, pero lo vamos a hacer a lo largo del programa. Lo que quería marcarle, lo que quería consignarle es que así como aparece esto, y parece un elemento de juego, y parece un elemento que uno podría considerar es algo más del contexto político y sin embargo no lo es, porque atenta contra lo más básico, que es la preocupación de millones de argentinos que no pueden llegar a fin de mes, porque atenta contra lo más básico, que es el proceso inflacionario que pareciera no tener posibilidad de menguar, por lo menos en el corto plazo, y que fue en gran medida profundizado durante el mandato del expresidente Macri, porque al mismo tiempo hoy la Argentina pareciera entrar en una especie de cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario que no estaba en la Argentina, que no tenía una oficina en el Banco Central y que hoy la tiene, más allá del acuerdo que se cerró en los últimos días. Entonces, ¿cuál es el daño que termina haciendo esto? ¿No? ¿Por qué un personaje como el expresidente Macri, que juega al bridge mientras gran parte de los argentinos estamos tratando de ver cómo llegamos a fin de mes, cómo hacemos con la inflación, qué pasa con la deuda, qué pasa con los niveles de pobreza, de indigencia, qué pasa con el tejido productivo en nuestro país? ¿Por qué alguien como él no se hace responsable un poco de la situación en la Argentina? No aporta ideas, no aporta algo para lo que podría ser un eventual diálogo de salida de esta situación. Y entonces habrá que pensar en las respuestas, pero bajo ningún aspecto podemos soslayar lo que está pasando, ¿no? Uno podría preguntarse si acaso no hay un interés por el desastre, porque llegue el desastre pronto, si no hay una conspiración para que en la Argentina haya una crisis de una magnitud realmente importante, que les permita después tomar un gobierno y ya bajo la teoría del shock poder imponer lo que quieran. Y ahí es donde me parece importante conectar para terminar, porque lo que estamos viendo en los últimos días no es solamente esto, no es solamente un grado de indiferencia y de indolencia fenomenal. Lo que estamos viendo, bueno, o hasta negligencia le podría decir. Lo que estamos viendo también es que aparecen viejas recetas que se presentan bajo la forma de una nueva receta, como puede llegar a ser la dolarización, la banca offshore,
como puede llegar a ser también algo que es a todas luces perverso, ¿no? Que es, en todo caso, decirle a usted, decirme a mí, que parte de mi malestar, que una parte importante de mi malestar tiene que ser proyectado hacia el otro, hacia el que está al lado mío, quizás hacia el que sufre más que yo, y que ese es el responsable de mi malestar, que ese es el responsable de que yo esté mal en este momento, ¿no? Y uno puede ver cómo en otros canales, yo miraba recién el programa de Fantino, cómo se esmeraban los productores para que, bueno, obviamente, para que una parte del gobierno, ¿no?, se pelee con otra parte del gobierno, también podríamos decir, que fueron aquellos que movilizaron en la 9 de julio la semana pasada para pedir nada más y nada menos que un poquito más de ingreso porque no les alcanza para comer, ¿no? Y en ese afán, ¿no?, de generar ese enfrentamiento, ese choque entre un sector de la sociedad y el otro, uno tiene que hacer los deberes, uno tiene que ver quiénes son los promotores de ese odio, uno tiene que ver cómo se arma ese cuadro de situación. Y también uno tiene que prestar atención a que algunos voceros de las políticas de siempre de la derecha, que se enarbolan como nuevos voceros, como nuevos interlocutores, coquetean una y otra vez con lo que ya sabemos que son, que es parte sistemática de lo mismo. Mire, la verdad es que no quiero hacerlo largo en esta noche, pero presta atención a ver a lo que dice Javier Milei, ¿no? Que está tan mencionado, que de alguna manera es alguien que ha aparecido en el mundo de la política, que hoy se lo sigue muy de cerca y que probablemente ya sabemos cómo va a terminar, porque aparte hasta lo dice él. A ver, escúchelo. Posibilidad de que yo esté dentro de Juntos por el Cambio es cero. Cero. Yo no puedo tener nada en común con las palomitas tibias socialdemócratas tipo Larreta, Vidal, o sea, tampoco puedo tener nada con los radicales porque son la Internacional Socialista y tampoco puedo tener nada con la coalición cívica porque son más de izquierda que los radicales. Yo creo que hay una opción, digamos, basada en las ideas de la libertad, que eso podría incluir a los liberales, podría incluir al peronismo, digamos, federal, al republicano, al menemismo. Pichetto. Y si los halcones de Juntos por el Cambio se quisieran venir, yo los recibiría. Esto tiene un discurso muy liberal clásico, o sea, yo, digamos, yo no tendría problemas de que él se viniera a nuestra estructura en caso que él lo desee, pero claro, digo, eso implicaría el compromiso con las ideas de la libertad de ponerlas en marcha. No tengo problema, digamos, el que venga y lo resolvemos en la interna. Bueno, ahí estaba la definición de Javier Milei, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Son interlocutores nuevos, son voceros nuevos de las viejas políticas, que terminan siempre siendo representativas de los mismos intereses. Ya lo